Shalom a todos. Vamos a estudiar el siguiente capítulo de la dimensión interna de el rabino Aryeh Kaplan. Como lo prometí en el audio anterior, a partir de aquí vamos a empezar a estudiar las 10 sefirot del árbol de la vida. Y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con la sefirá de Keter, que es la más elevada de las 10 sefirot. Keter es la primera, pero a la vez la más alta de todas las sefirot, es la que está puesta allá arriba en la cabeza. Representa la hegemonía y la autoridad absolutas del Creador sobre todas las fuerzas del universo que él mismo creó. Ahora bien, si esto es una hegemonía, o sea, Keter es la fuente donde está la mayor energía y la hegemonía del Creador, esta hegemonía es demasiado poderosa para que la creación la soporte o la pueda comprender. Por eso se dice que Dios no se puede relacionar de una manera tan directa con la creación, porque o nos pueden pasar una de dos cosas: o el planeta mismo no la puede soportar, no puede soportar la energía como tal de Keter. Es como, pues poniendo un ejemplo, es solo un ejemplo, es como si el Sol intentara acercarse hacia la Tierra. Pues aunque el Sol no tenga la intención de dañar la Tierra, la terminaría chamuscando. Hasbe Shalom. Eso por un lado. Por otro lado, que sea incomprensible para nosotros que nuestra mente no pueda tolerar toda la información que está contenida en Keter. Que nuestra mente, pues de alguna manera, colapse ante tanta cantidad de información. Entonces, Keter tiene que estar en esa posición. Y solamente hay una manera en la que el Creador puede acercarse a interactuar con nosotros, y es a través de Malhut, la última de las sefirot. O sea, ahí es donde está como la dualidad, si se le puede decir así. O sea, la única forma en que la creación, que el Creador puede relacionarse con la creación es a través de Malhut. Y es la forma en la que Keter se puede expresar y que Malhut tenga beneficio de la creación y del Creador. Es solo en Malhut que el potencial abstracto de Keter se manifiesta y se actualiza constantemente. Eso también hay que decirlo. Todas las demás sefirot, que es Jochma, Binah, Tosei, Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesat, Hod y Yesod, todas esas sefirot están ahí únicamente como intermediarios. Son los intermediarios entre Keter y Malhut. O sea que lo importante del árbol de la vida, lo fundamental, está en Keter y en Malhut. Y todo lo que hay entre Keter y Malhut son intermediarios para poder hacer de esta una buena relación. Y para que la autoridad de Keter se exprese plenamente en el nivel de Malhut. Ahora, la relación que hay entre Keter y Malhut se refleja de otra manera. Vamos a estudiarlo a través de ciertas asociaciones de palabras. La sefirá de Keter en hebreo se escribe como Ein, o es Ein, y Ein es una palabra hebrea que se escribe con las letras Aleph, Yud, Nun. Significa la nada. Pero también es Ani. Ani también se escribe con Aleph, Nun, Yud. Lo que significa, la traducción más cercana es en sí mismo. Lo mismo es cierto de la sefirá de Malhut. Esto puede ser entendido de la siguiente manera: la relación más primaria que existe entre el Creador y su creación es la relación de causa y efecto, donde causa es Keter y efecto es Malhut. Una de las pruebas de que esta creación tiene un creador es precisamente la ley de causa y efecto, que todo lo que hacemos, todo lo que sea de nuestra causa, va a tener un efecto. Entonces, el creador es la causa y la creación es su efecto. Cuando algo actúa como causa, cuando es la causa,
se define como Ani, aquello que es en sí mismo. Pero cuando esa misma causa es considerada como un efecto de una causa aún mayor, es definida como Ein, o sea, como nada. Por ello, cuando mira hacia su origen en el Ein Sof, la sefirá de Keter se anula y ya no posee existencia independiente. O sea que Keter es una sefirá, pero no es Dios. O sea, es apenas otro estado donde podemos intentar, muchas veces con éxito, muchas veces sin éxito, pero es donde podemos intentar comprender a la creación misma. ¿Está bien? La nada absoluta de Ein Sof. Pero cuando mira hacia abajo, hacia las demás Sefirot, Keter se constituye en origen y causa. Entonces, cuando Keter mira hacia arriba de sí misma, porque convengamos en algo, o sea, Keter no es el final del árbol de la vida. Por encima de Keter hay más universos, que es lo que se llama el Ein Sof. Entonces, cuando Keter mira hacia arriba, ahí es cuando dice que prácticamente se dice que Keter se anula y ya no posee existencia. Pero cuando Keter mira hacia abajo, que son las Sefirot de Jochma, Binah y de ahí para abajo, las demás Sefirot entonces Keter se constituye en origen y causa de la existencia independiente. Y es en ese sentido que es caracterizado con la palabra Ani. El atributo de Malhut representa o expresa la relación causal que Dios tiene con su creación. Y por ello, usualmente es denominado Ani. Pero, puesto que Malhut constituye el efecto último y es un recipiente vacío, cuya existencia depende completamente de las sefirot situadas por encima de Malhut, también es denominada la nada. O sea, Malhut es nuestro mundo. Lo que nos está queriendo decir aquí es que nuestro mundo es una vasija, y es una vasija pues que no tiene nada, ¿sí? O sea, que por nosotros mismos no podemos existir. Eso es lo que quiere decir aquí el Rabino Kaplan, que nosotros no tenemos existencia, y sabemos eso porque pues nuestra creación es limitada y es finita, y nuestros recursos son finitos, no son infinitos. O sea, nuestro mundo no es un mundo infinito, es un mundo finito y tiene limitantes. Eso es lo que quiere decir aquí el Rabino Kaplan. O sea que Malhut, al estar vacía, también se le considera como nada, y la única forma de poder existir y poder, digamos que, ser creación es a través de la energía de Keter. Esto tiene implicaciones importantes en el nivel humano. La palabra hebrea para designar el yo también es Aleph Nun Yud, Ani. Si cambiamos de lugar las letras de esta palabra, el resultado ya no va a ser Ani, ya no va a ser Aleph Nun Yud, sino Aleph Yun Nun. O sea que aquí lo que estamos haciendo es intercambiando la letra Nun y la letra Yud de posición. Cuando se dice Ani, es Aleph Nun Yud. Cuando es Ein, es al contrario, Aleph, primero la Yud y luego la Nun. Y es lo que denomina la nada. Esto parece implicar que mi yo real es la nada que está en mi interior. Por eso decimos que cada uno de nosotros tenemos una chispa divina. O sea, dentro de cada ser humano existe una parte dentro de nosotros que no ha nacido, pero que tampoco va a morir. O sea, que está más allá de este mundo. O sea, los seres humanos tenemos una parte de nosotros mismos que está conectada con la eternidad. Todo este tema, toda esta historia es para determinar eso, determinar que al contrario que dicen las filosofías del mundo, las filosofías de los hombres, porque, por ejemplo, el ser humano todo el tiempo está buscando placer, porque el ser humano tiene una filosofía equivocada en la cual cree que este mundo es lo único que hay y que hay que aprovechar, como dice el dicho, a gozar que el mundo se va a acabar. Y mucha gente, su vida se basa únicamente en buscarle placer, porque no entienden otra conciencia. Las personas que estamos en un camino espiritual
Las personas que estamos buscando luz, no es para disfrazarnos de religiosos, no es para fingir que somos seres de luz, no es para andar con la Biblia debajo del brazo, dando sermones a personas, no es para eso que estamos en este camino. Estamos en este camino porque sabemos que este mundo, Malhut, es vacío. O sea, en este mundo no es nada. Pero este mundo es un portal. Este mundo lo que significa para nosotros es que es un portal que nos va a conducir a los mundos superiores. O sea, a los mundos de la existencia completa. Y los que buscamos esto, muy en el fondo de nuestro corazón, sabemos que este mundo no es el final de todo. Y que la muerte no es el final. Que apenas es un paso. Y es verdad, o sea, nosotros al tener esa chispa, esa parte nuestra que no nació y que no va a morir, significa que nosotros no podemos morir. O sea, es difícil a veces hablar de estos temas, pero ¿alguna vez quién se ha preguntado qué pasa cuando la gente muere? O sea, ¿qué pasa cuando una persona muere? O sea, se apaga y ya. Se apaga su conciencia como quien apaga una licuadora. ¿Y qué pasa? O sea, y ahí es donde está una de las lecciones de Keter, y es que la conciencia es eterna, la conciencia no se puede apagar. La conciencia es algo que está más allá de los límites del cuerpo. Por ende, aunque el cuerpo deje de funcionar, la conciencia va a seguir operando, porque la conciencia es eterna. Continuemos. Para comprender esta idea adecuadamente, valdría la pena explicar de nuevo la diferencia que hay entre una nada que es inefable y otra nada que implica la no existencia. En la Cábala clásica, los niveles espirituales superiores son denominados Ein, o sea, nada. Es en este sentido que la dimensión del mundo de Atzilut y todo lo que existe por encima de él también es definido como Ein. Este mismo principio se aplica a Keter en el conjunto de la Sefirot. Respecto de ya después de Jochma, que es la segunda sefira más elevada, dice el profeta Iov, capítulo 28, pasuk 12, la sabiduría procede de la nada, o sea, del Ein. O sea, la misma Torah tiene todo y nos va mostrando cómo es que opera el árbol de la vida. Job, capítulo 28, versículo 12. La sabiduría procede de la nada. Esto significa que el nivel de Keter, del cual emana la sefirá de Jochma, es llamado nada. Esto significa que aunque la dimensión de Atzilut en general se le conoce como nada, en un sentido conceptual, Keter, la más elevada de las sefirot de Atzilut, es nada, incluso en un sentido espiritual. Esto también es sugerido por la expresión Ein Sof, misma que literalmente significa no hay final. O sea, la palabra Ein Sof lo que significa en el fondo es no hay final. No obstante, en un sentido más profundo, la expresión Ein Sof constituye el atributo negativo último que puede ser atribuido al creador. Implica no solo que el creador es único e incomparable respecto de cualquier otro algo que exista, sino que también ese algo se nulifica en presencia suya. Si se puede decir algo del creador, esto sería que él es Yesh, o sea, la palabra Yesh significa existencia absoluta, en relación con el cual toda la demás existencia deja de serlo. O sea que es como si la existencia tuviera niveles. Y la existencia del creador es la existencia más grande que hay, la existencia absoluta. Por lo tanto, una persona que se acerca a la luz del creador, pues deja de existir, porque la existencia del creador lo abarca todo. No obstante, desde nuestra perspectiva, lo más cercano que podemos llegar a concebir la esencia del creador es el conocimiento de aquello que él no es. Bien, en este sentido, la expresión Ein Sof también connota el sentido de la nada última, que es diferente a la nada absoluta. Por ello, los maestros de la Cábala emplean la expresión nada para referirse a algo que no solamente no puede ser descrito,
sino que también rebasa nuestra comprensión y es inefable. Por poner un ejemplo, nosotros vivimos, y yo siempre lo digo en los audios y en las clases, que nuestro teatro de operaciones, el del ser humano, se compone de 3 dimensiones y de 5 sentidos. O sea, nosotros, digamos que por más que nos esforcemos, es difícil contemplar algo más allá de los 5 sentidos y algo más allá de las 3 dimensiones. Y se nos complica la vida tremendamente cuando ya empezamos a hablar de la 4ª dimensión. O sea que la tercera dimensión donde estamos parados actualmente tiene que ver con tiempo, espacio y movimiento. Perdón, con la tercera dimensión, o la dimensión en la cual nos movemos, tiene que ver, y corrijo, es con el plano cartesiano: altura, anchura y profundidad. Esas son nuestras 3 dimensiones. Pero luego viene la 4ª dimensión, que es el tiempo. Y para nosotros el tiempo es como una línea de sucesos. Pero no es verdad, eso no es así. O sea, la línea del tiempo es mucho más compleja. Cuando ya nos enfrentamos a estudiar la 4ª dimensión, se nos presentan muchos problemas porque no la podemos entender completamente desde un universo de 3 dimensiones. Entonces vienen las teorías que la 4ª dimensión es ese escenario donde vivían los profetas. Tuvimos hace poco un audio hablando del profeta Yehezkel y de la visión del profeta Yehezkel. Y pues vimos que él vio su profecía desde una perspectiva donde él veía pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo. En cambio nosotros ni siquiera vemos el presente. Habrá personas que digan, sí, yo veo el presente, hoy es hoy, mañana es mañana, por lo menos veo el presente. Yo le digo a la persona que piensa eso, que no es así. Y para darme a entender, simplemente es hacer un pequeño experimento. Y es sencillo, es súper sencillo. Es simplemente que la persona, donde quiera que esté escuchando este audio, busque un lápiz, un bolígrafo, algún objeto, una hoja de papel, lo que sea, que lo tenga en su mano derecha, que lo vea, que lo observe y que lo suelte. Seguramente este objeto caerá al piso. Nosotros diríamos que vimos cómo un bolígrafo lo teníamos en la mano, lo soltamos y cayó al piso. Pero realmente no lo vimos en tiempo presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente tomó unas milésimas de segundo en registrar el movimiento del bolígrafo, en registrar la caída del bolígrafo y en hacernos notar que cayó el bolígrafo al piso. O sea, lo que quiero dar a entender es que nosotros no vemos el presente en tiempo real, ni siquiera hemos llegado a ese nivel. O sea, nosotros vemos el presente con un desfase de tiempo, y ese desfase de tiempo es gravísimo porque esa es la esclavitud del ser humano, el no poder conectar con el presente absoluto. Yo sé que no tiene que ver con el audio, pero es importante para dar a entender pues el dilema espiritual en el que estamos, y que conectar con los mundos superiores es un proceso de trabajo fuerte que se puede lograr, sí. Los grandes adikim logran hacer eso. Personas de carne y hueso normales como tú y como yo lo podemos lograr a través de los sueños, pero toma tiempo, y llegar al nivel de existencia absoluta solamente con una vida de fuerte estudio de Torah, cumplimiento de Misbot, porque eso es lo que nos va a preparar la conciencia para tolerar la información que hay más arriba de esta dimensión. Bueno, por eso decía aquí el libro que lo más cercano que podemos llegar a concebir la esencia del Creador es el conocimiento de aquello de lo que Él no es.
Entonces, en ese sentido, la expresión Ein Sof también connota el sentido de la nada última. Por ello, los maestros de la Cábala emplean la expresión nada para referirse a algo, que no solamente no puede ser descrito, sino que también rebasa nuestra comprensión y es inefable. Cuando empleamos la expresión Ein, o sea, nada, para describir la esencia de un ser humano creado conforme a la imagen del Creador, nos referimos al yo último que no puede ser conocido. Es la fuente intangible de mi voluntad, lo que me impulsa a realizar todo aquello que decido hacer. Es una realidad más elevada que el pensamiento mismo, ya que es obvio decir que este yo, entre comillas, lo que le dice a mi mente lo que debe pensar. Es justamente porque la fuente de mi voluntad se halla en un nivel más allá del pensamiento que es imposible imaginarla. Simplemente no existe en mi mente una categoría conceptual que podría ser aplicada a ello. Es por esta razón que cuando trato de imaginarme la fuente de mi voluntad, que es mi auténtico yo, lo único que puedo describir es nada. Desde esta perspectiva, todos los demás atributos de la personalidad humana no son mi yo verdadero, y por ello, con mayor exactitud, deben ser definidas como mi ego. Esto que está diciendo el libro es bastante complejo. Yo haré mi mejor esfuerzo por intentar aterrizarlo, pero lo que está diciendo es que cada acción del ser humano tiene una voluntad superior detrás. Y esto es la explicación a lo cual por qué es tan difícil cambiar. Por ejemplo, hay personas que son adictas, vamos a poner un ejemplo, hay personas que son adictas al cigarrillo y lo saben que son adictas al cigarrillo y les molesta ser adictas al cigarrillo, no quieren eso para sus vidas, pero al mismo tiempo, y porque me ha tocado ver esos casos, atenderlos de alguna forma, son personas que me dicen, mire, yo sé que yo tengo que cambiar, yo sé que yo estoy mal, yo sé, pero es que no sé cómo. O sea, a mí me gana el vicio, me gana el cigarrillo, me gana el alcohol, esos estímulos. O la comida. Personas que, por ejemplo, les cuesta terriblemente dejar el azúcar, por ejemplo. Es imposible, tienen que todo el tiempo azúcar, azúcar, azúcar. No es solamente por un impulso biológico. O una persona que le cuesta mucho cambiar su carácter, su temperamento o ciertas actitudes. Hay personas que, por ejemplo, les cuesta dejar de decir mentiras. Hay personas que les cuesta dejar la soberbia, dejar el orgullo. Y todo esto tiene esa explicación en el hecho de que no podemos cambiar tan fácilmente porque no conocemos la voluntad que hay detrás que nos lleva a tener esas actitudes o a tener esos hábitos, por así decirlo. O sea que para poder cambiar, para poder bajar de peso, para poder conseguir dinero, para poder conseguir bienestar, para poder conseguir pareja, primero tengo que entender qué es lo que está generando en mí el no tener las cosas. En qué parte de mi mente hay una voluntad que me sabotea, que sabotea mi vida, que sabotea mis procesos, que sabotea mi cambio. Porque hasta no atacar esa voluntad raíz, no va a haber cambio de fondo. Y por eso, el libro ahorita va a empezar a meterse con un tema que es el tema del ego. La palabra ego se deriva del concepto griego del yo, el cual puede ser caracterizado como la suma total de las funciones psíquicas que definen la relación que un ser humano tiene consigo mismo y con el mundo. Si estas funciones del ego no están dirigidas hacia su origen, hacia lo que llamamos hace poco el Ani, lo único que hacen es obstaculizar el crecimiento y el desarrollo personal. Pero si por el contrario se constituye este ego como vestimenta o expresión del Ani, en el mismo sentido en que la Sefirot de Jochma a Malhut son expresiones de Keter, entonces el elemento básico de la personalidad, que es la voluntad, también puede vincularse con su origen, que es la voluntad divina.
Cuanto más un ser humano se identifique con el verdadero Ani e In, tanto más estará en contacto con el aspecto de lo divino que reside dentro de él. En última instancia, esto implica atraer la dimensión espiritual hacia la dimensión física e integrar los más elevados niveles de conciencia en la vida de la persona. El ser humano realmente se asemeja a su creador cuando, esto es importante, el ser humano realmente se asemeja a su creador cuando, después de trascender su propia personalidad y reconocer que, en cierto sentido, su esencia está unida con él, se da cuenta de que la existencia misma constituye un maravilloso regalo de amor y bondad que debe compartir con los demás. Pues así como Dios es inmanente en su creación y continuamente conduce al mundo hacia su perfección última, el auténtico propósito del ser humano es hacer lo mismo. Cuando conecta su propia voluntad con la del Creador, su potencial para transformar el mundo en un Malhut, un sistema celestial, es ilimitado. O sea, el ego en sí no es malo y el ego no es el problema. El problema es que el ego nos lleva a configurar una personalidad. Y esa personalidad unida al ego es lo que nos hace personas con esas características negativas de egoísmo, de soberbia, de envidia, de codicia, de querer recibir para nosotros mismos. Casi que nosotros podríamos decir que el ego es eso, que el ego es una expresión en la cual la persona quiere prevalecer por encima de todas las demás. Pero pues no todo el mundo tiene ego. Todos tenemos ego, pero no lo tenemos en el mismo nivel. Hay personas que su ego es mucho más controlado, más tranquilo. Y hay otras personas que todo el tiempo están pensando en quererlo todo y en querer controlarlo todo. Y al final no controlan nada. Y el ego está ligado al deseo del placer también, al deseo de recibir para uno mismo. Y aquí el rabino Kaplan nos dice que una palabra clave que es trascender la propia personalidad. El trabajo espiritual tiene mucho que ver con eso. Yo no me puedo quedar anclado en una personalidad, porque la personalidad es efímera. Un día yo puedo ser hincha de un equipo, el otro día puedo ya no gustarme y ser hincha de otro. Un día puedo tener unas creencias, al otro día puedo tener otras y cambiar las creencias pues drásticamente. Un día me puede gustar una corriente política, al otro día me puede gustar otra. Y eso tiene que ver con el ego y con la personalidad. O sea, que los seres humanos mayormente están atados a cosas, a sistemas de pensamiento vacíos, que no tienen ningún sustento y que pues son temporales y van a morir. Hay un salmo, que es el Salmo 146, dice, versículos 2 y 3, Ájale la Adonai bejayaya, samra el Elohai beodi altiv tehu ibim, beben adam sheim lo teshua, tetze rujo yeshuv leadmato, bayun jahu abidu eshtonatab. Dice, elogiaré a Dios en mi vida, cantaré a mi Dios Todopoderoso mientras existo. Aquí ya está hablando de la existencia. Y que es algo temporal. No confiéis en filántropos, en un ser humano que no tiene para él salvación, pues saldrá su espíritu y regresará a su tierra en el día aquel. Se desvanecieron sus ideas. Esto es lo importante aquí. El punto al que quería llegar, que el Pasuk dice que las ideas del ser humano se van a desvanecer, o sea que todo lo que nosotros pensemos, sintamos, creamos, tiene una fecha de caducidad, que nuestra única opción es conectar con la eternidad a través de la Torah. Y en eso es fundamental el trabajo con el ego, porque el ego puede ser un gran obstáculo en ese camino de redención espiritual. O sea, el ego es lo que nos tiene atados a esta prisión
de 3 dimensiones y 5 sentidos. Una persona que dice, no, yo no puedo cambiar, yo soy así, ese es mi carácter, y se aferra a esas ideas y no cambia, pues esa persona está condenada, esté en un camino espiritual o no, incluso así tenga Kabbalah, así tenga Torah. O sea, hay personas que no por estudiar Torah o Kabbalah quiere decir que ya tienen todo el trabajo hecho. Todo lo contrario. Hay personas que pueden tener mucha Torah, pero están tan atados a Malhut como cualquier ser humano común y silvestre. Y de eso habla aquí este libro, que nuestro trabajo es cada vez intentar subir a Keter lo más que se pueda. Y subir a Keter tiene que ver con trascender la propia personalidad, no atarse uno a la personalidad. Siguiente capítulo, la Sefirá oculta. Los maestros de la Kabbalah señalan que las 10 Sefirot se corresponden con los 10 enunciados con los que el mundo fue creado. Entonces en el Génesis, cuando Hashem dice háganse la luz, háganse los cielos, sepárense las aguas, todos esos enunciados tienen que ver con las 10 Sefirot, y son 10 enunciados. Al exponer estos 10 enunciados creativos, el Talmud hace notar que la expresión, cuando dice la Torah, abro comillas, y Dios dijo, cierro comillas, solo aparece 9 veces en el primer capítulo del Génesis. Surge entonces la interrogante, ¿dónde está el 10º enunciado? Si solamente hay 9 veces que Dios dijo, y Dios dijo. Vamos al Midrash. El Midrash señala que el segundo capítulo de Bereshit también contiene un enunciado. Entonces dice aquí, Bereshit, capítulo 2, versículo 28. Dice, y Dios dijo, no es bueno para el hombre estar solo. No obstante, el Talmud objeta a eso e insiste que los 10 enunciados creativos deben aparecer todos en el primer capítulo. Y concluye que la frase inicial, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, que es el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, también constituye un enunciado. O sea, en el momento que dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, cuenta como enunciado. Un Mahamar, o sea, la palabra hebrea para enunciado es Mahamar. No obstante, como este enunciado no es introducido por la expresión y Dios dijo, se considera como Mahamar Satum, un enunciado oculto, que tiene más misterios. Hallamos una analogía de esto en el caso del primero de los 10 mandamientos, que dice, abro comillas, yo soy el Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Shemot, capítulo 20, versículo 1. La mayoría de las autoridades rabínicas interpretan este enunciado como un mandamiento que prescribe la creencia en Dios. En cuanto tal, constituye el mandamiento primordial. Yo iría un poco más allá. Yo ahí tengo McLockett, porque en realidad la Torah en ningún momento ha dado la orden de creer en Dios. No hay un versículo de la Torah que Dios le diga a Moisés o a algún profeta, tenéis que creer en mí o tienen que creer en mí. O sea, se da por sentado que ya Dios existe independientemente si creemos o no creemos en Él. Lo que Dios pide a lo largo de toda la Torah es generar acciones en el mundo conducentes a traer luz espiritual. Eso es lo que pide la Torah todo el tiempo. La Torah está pidiendo todo el tiempo es que hagamos misbot, recemos, comamos kasher, estudiemos. Todas esas acciones manifiestan constantemente luz espiritual sobre nuestro mundo. Y aquí viene, digamos que, otra opinión. Otras autoridades rabínicas van más allá. Sostienen que la creencia en Dios representa un elemento tan básico en el judaísmo que no puede ser simplemente un mandamiento. O sea, es tan intrínseco que ni siquiera es lo que yo estoy tratando de decir. Ni siquiera hay que mencionar que hay que creer en Dios. Una persona que se acerca a la Torah, en lo más profundo de su alma y de su voluntad primera, ya sabe que Dios existe. O sea, no tiene que ponerse a creer en Dios. Dice aquí,
En su opinión, lo consideran como una introducción a los mandamientos y como el enunciado que constituye el fundamento mismo del judaísmo. En este sentido, al igual que el primer enunciado de la narrativa de la creación en Bereshit, el primer mandamiento se caracteriza por cierta ambigüedad. En términos de la Sefirot, es la misma ambigüedad de la que estamos hablando con Keter. O sea que el primer mandamiento representa la energía de Keter. Y es tan poderoso este primer mandamiento que por eso es difícil de interpretar, igual que Keter. O sea, por eso que de alguna manera entrar a estudiar la Sefirá de Keter no es un proceso fácil, es difícil, porque no es sencillo, dado que es la Sefirá más alta y de la que menos podemos como cognitivamente captar. Continúo. En tanto que la Sefirá más elevada, Keter, constituye la interfaz entre el Ein Sof infinito y la creación. Su esencia es completamente oculta e incomprensible, y participa de la misma cualidad de infinitud que hace imposible hablar del Ein Sof. Al igual que una corona que descansa encima de la cabeza, no forma parte del cuerpo. Literal es que Keter significa corona, y pues, como las coronas de los reyes, no hacen parte del cuerpo del rey, pero están ahí. De hecho, es justamente por esta razón que Keter a veces no es incluida junto con todas las demás Sefirot, debido a su absoluta naturaleza inefable. Está más allá de la aprehensión, incluso de las más elevadas Sefirot situadas debajo de ella. Según esto, el esquema sefirótico comienza con Jochma, sabiduría, y Binah, inteligencia. De hecho, hay muchos pasajes del Zohar que pasa eso, que para entender los ciertos pasajes del Zohar hay que ir más hacia Jochma y Binah, y de ahí para abajo. En lugar de Keter se incluye a la semisefira de Da'at. Ya iremos hablando de Da'at. La forma más simple de comprender esta exclusión de Keter es en términos de la creación de los Olamot, de los universos, las dimensiones existenciales. La sefirá de Jochma, sabiduría, por ejemplo, representa aquello que puede ser definido como mente pura e indiferenciada. Representa el pensamiento puro que todavía no ha sido fragmentado en conceptos e ideas diferenciadas. En el nivel de Jochma, hallamos los axiomas más fundamentales de la existencia en una especie de unidad prístina. Binah, inteligencia, o sea, Jochma significa sabiduría, Binah significa inteligencia. Ahora hablemos un poquito de Binah. Binah es el nivel inferior e inmediato al de Jochma. Representa el poder para proyectar, así como la capacidad para analizar y hacer distinciones lógicas. En este sentido, Binah representa el sistema de lógica mediante el cual los axiomas básicos de Jochma son delineados y definidos. O sea que Jochma podría decirse que es una luz que sale de Keter y Binah es la vasija a la cual tiene que llegar esa luz. O sea que Binah es una vasija, pero no es cualquier vasija, es una vasija donde toda la información espiritual se puede proyectar de forma lógica. En este esquema viene una sefirat que está oculta, que es Da'at. La sefirá de Da'at muchas veces no está incluida en la mayoría de árboles de la vida, sino que aparece oculta en líneas punteadas. Muchas veces entre Jochma y Binah está Da'at. Bien, Da'at significa conocimiento. Sigue a los niveles después de Jochma y Binah. Da'at puede ser caracterizado como lógica aplicada. Representa la capacidad para integrar la información básica proporcionada por una fuente externa, o sea, la función de Jochma, y hacer que interactúe en forma lógica, que es la dimensión de Binah. Bueno, voy a repetirlo para que quede claro. Da'at es lógica aplicada y Da'at es la capacidad para integrar la información de Jochma y la información de Binah. Juntos, Jochma, Binah y Da'at representan los procesos mentales básicos que subyacen a toda expresión creativa. No obstante, aunque constituyen los niveles más abstractos de la mente
De hecho, son solo derivados de un impulso primario de voluntad que es más sutil y abstracto aún, el cual trasciende los axiomas de la lógica y de la creación. Keter, corona, constituye el fundamento de toda la creación. Se corresponde con el enunciado oculto que está más allá de toda concepción, que constituye la interfaz con el Ein Sof, con el infinito. Es por esta razón que, al igual que el primer enunciado de la creación y el primer mandamiento, Keter en ciertos casos no es considerado como parte del conjunto de las 10 sefirot. En tales circunstancias, Keter se oculta y en su lugar se manifiesta Da'at, puesto que, como enseña el Sefer Yetzirah, la totalidad de la existencia es representada por una estructura sefirótica de 5 dimensiones. Da'at solo puede manifestarse cuando Keter está ausente. En este sentido se dice que Keter y Da'at son mutuamente excluyentes. Digamos que esto se puede ver con un ejemplo de la Torah muy sencillo, y es el jardín del Edén, el Gan Edén. Cuando estaba el Gan Edén, existía el Gan Edén, la historia que nos dice, la historia literal de la Torah nos dice que Hashem le dijo a Adán: puedes estar aquí, puedes comer de cualquiera de estos árboles, no hay ningún problema, solamente que no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y resulta que la sefirá Da'at significa justamente conocimiento. Bien. ¿Y qué pasa cuando Adán come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Que tiene que salir expulsado del jardín del Edén, que puede estar representado por Keter. O sea que cuando la persona conecta con el conocimiento del bien y del mal, se aísla de Keter, no puede tener la conciencia de Keter. En Keter no puede haber división, no puede haber bien y mal separados. Keter es únicamente unidad absoluta. Eso básicamente es lo que significa estar en Keter. Unidad absoluta, no hay división. En el momento que una persona tiene conocimiento del bien y del mal, ya dividió. Y al tener esa división ya no puede habitar en el paraíso, en el jardín del Edén. El Arizal analiza la exclusión mutua entre Keter y Da'at en varios lugares. Él explica que Keter, corona, y Da'at, conocimiento, constituyen respectivamente la manifestación interna y externa de una misma realidad. O sea, como si Keter y Da'at fueran, por decirlo así, dos caras de una misma moneda. Es lo que nos está diciendo aquí el Arizal. Como veremos más adelante, esta afirmación constituye la clave para integrar toda la exposición que hemos presentado acerca de las 3 sefirot superiores, Keter, Jochma y Binah. Hemos visto que Keter, corona, se corresponde con la voluntad primordial del ser humano, la voluntad interna, aquello que es lo que me mueve y me moviliza a hacer las cosas. Keter representa el yo interno y la voluntad primordial del ser humano. En cambio, Da'at, conocimiento, representa la racionalidad que un individuo muestra hacia el mundo. O sea, Keter es la voluntad que nos mueve a hacer las cosas. En cambio, Da'at es lo racional. Es la explicación a la que yo llego, por la cual hago lo que hago. También, con respecto a las sefirot de Jochma y Binah, Da'at, conocimiento, representa una manifestación externa. Jochma y Binah son procesos completamente internos. En cambio, Da'at consiste en la capacidad para expresar la inteligencia propia a los demás. En este sentido, Jochma y Binah, y en gran medida también Keter, representan el concepto de mente interna, mientras que Da'at se relaciona con la capacidad para comunicar de manera efectiva los pensamientos propios. Esto lo podemos corroborar claramente con la definición que el Talmud da del sordomudo. Entonces vamos a ver qué dice aquí. El Talmud afirma que el sordomudo no tiene Da'at. Esto está en el Tratado de Hagigá, hoja 2b. En otras palabras, aunque el sordomudo posee Keter o inteligencia interna, carece de la capacidad para comunicarla al mundo, y por ello se le considera como si no tuviera Da'at. Pero tan pronto como puede comunicarse por medio de la escritura
o del lenguaje de señas ya no es considerado sordomudo, según la ley judía. Y aquí vemos que la capacidad básica para comunicarse y desarrollar una relación inteligente con el mundo externo constituye un aspecto de esta semisefirá llamada Da'at. De eso se trata lo que quería compartirles el día de hoy. Va a ser normal que haya necesidad de estudiar más de una vez este tipo de audios. Yo creo que más que todos los de Keter, porque pues Keter en sí mismo es la sefirá más difícil de estudiar, porque digamos que todavía no hay una claridad 100% de todo lo que representa Keter. Para el próximo audio vamos a empezar a estudiar conceptos como el libre albedrío de Dios,